Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Joana Faur. Voy a hablar sobre el contrato del abogado, el contrato de servicios profesionales, ¿sí? Bueno, para arrancar, lo primero que quiero que pensemos es en este video viral que pregunta si un abogado es parte del problema o es parte de la solución. Bueno, se responde como lo muestro acá en el meme, depende. ¿Depende de qué? Eso es lo más interesante, ¿no? Depende de la ética que tenga el abogado, cómo va a actuar, si va a ser diligentemente o no, cómo va a brindar la información a su cliente. Entonces, para saber todo eso, para poder actuar con prudencia, con diligencia, como un buen abogado y ser parte de la solución y no del problema, lo que vamos a ver es cuáles son las partes del contrato, dónde está regulado. También vamos a ver cómo se cobra, que eso es la parte interesante. Y vamos a ver ítem por ítem. Bueno, lo primero que vamos a ver sobre este contrato es dónde está regulado, como ya les dije. Y está regulado a partir del artículo 1251 en el Código Civil y Comercial, contrato de obra y servicio. Obviamente, el contrato de servicio profesional es un contrato de servicio, no es un contrato de obra. Entonces, lo que vamos a analizar primero, que es la diferencia más importante entre el contrato de obra y el contrato de servicio, es la obligación. Y la obligación que tiene un abogado es una obligación de medios, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una obligación de medios? No se lo tienen que acordar de memoria. Esto es porque nosotros no podemos prometer un resultado. No le podemos decir al cliente, sí, esto va a salir tal cual como vos lo estás esperando. Quédate tranquilo que le vamos... más del 25% no se va a llevar la otra parte. O sea, hay cosas que nosotros no podemos prometer, porque somos abogados, no somos jueces que vamos a tener la última palabra o la interpretación, ¿sí? Nosotros lo que le vamos a prometer a nuestro cliente es un hacer con prudencia. Hablando de este hacer con prudencia, también nosotros vamos a tener una obligación de no hacer, porque como vamos a analizar más adelante, en el Código de Ética se habla de confidencialidad, esto que nos cuenta el cliente a nosotros, y tenemos la obligación de no hacer, ¿sí? No hacer, no divulgar el contenido de lo que estamos hablando con nuestro cliente, las cosas que en confianza el cliente nos confía a nosotros. Repito esta palabra, confía, no porque me guste ser reiterativa, sino porque es muy importante que se tenga en cuenta el tema de la confidencialidad, ¿sí? Bien, entonces tenemos un contrato que está regulado a partir del 1251 del Código Civil y Comercial, que tiene obligación de medios, ¿sí? Porque no aseguramos un resultado, no somos un arquitecto que hace un contrato de obra en el que muestra un plano, muestra un render y ese resultado va a ser tal cual nosotros le aseguramos a nuestro cliente, ¿sí? Ahora vamos a las partes del contrato. Y para eso voy a leerles el artículo 1251, la parte de servicios, ¿sí? Yo ya saqué de esta definición todo lo que es el contrato de obra. Y lo que establece es que hay contrato de servicios cuando una persona, el prestador de servicios, actuando independientemente, ojo, se obliga a favor de la otra, llamada comitente o cliente, a proveer un servicio mediante una retribución. Bueno, acá ya tenemos las partes del contrato, ¿sí? Nosotros lo que estamos analizando es el contrato. Entonces vamos a ver cuáles son las partes. Las partes son el prestador de servicios, que sería el abogado, y tenemos el cliente o comitente, ¿sí? Nosotros en lo que resta del video vamos a hablar sobre el cliente, ¿sí? Bien. Y lo que también dice es que estamos hablando de un profesional independiente,
¿sí? No estamos hablando de una persona bajo relación de dependencia, un profesional bajo relación de dependencia. Lo que estamos hablando es de un profesional independiente. Que ahora vamos a ver también que puede actuar por su cuenta o puede actuar con la cooperación de terceros. Ahora vamos a ver cómo es esto de la cooperación de terceros. Bien, entonces tenemos de la definición sola del contrato de servicios, que tenemos, bueno, las partes, que ya dijimos, el prestador profesional, el abogado, el cliente. Tenemos también, que surge de la definición, que actúa independientemente, o sea que es un profesional liberal, y también que actúa a cambio de una retribución, o sea que el contrato de servicios profesionales del abogado es oneroso, ¿sí? Vamos a ver varias de las cosas que se ve en la parte general de los contratos. Otra de las cosas importantes que tenemos que ver, si estamos hablando de un contrato, es cuáles son las características, ¿sí? Bien, entonces tenemos que es intuito personal. ¿Por qué? Porque yo estoy celebrando el contrato con X persona, con X profesional. Me interesa su nombre, su saber. No es lo mismo que lleve el proceso judicial un tercero, ¿sí? Pero acá me gustaría hacer un parate porque el abogado puede tener la cooperación de terceros, siempre teniendo la responsabilidad la persona con la que se contrató. Si nada se dijo, se puede tener la cooperación de terceros, avisándole, obviamente, siempre el deber de información, avisándole al cliente que se va a realizar el proceso con la cooperación de mis socios, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos lo que ya dijimos, que es un contrato cuya característica principal y lo que lo diferencia del contrato de obras es que tiene obligación de medios y no de resultados. Después tenemos que es un contrato colaborativo. Las dos partes tienen que colaborar. El abogado en actuar diligentemente, informarle durante todo el proceso a su cliente en cómo está cada etapa. El cliente también tiene que informar absolutamente todo lo relativo con el caso, ¿sí? No nos puede ocultar información, por ejemplo. Y una cosa específica de este contrato es que es un contrato de confianza. Ya lo dije, pero me gustaría repetirlo. Es relevante que entre abogado y cliente haya confianza. Por eso tenemos el deber de confidencialidad. En cuanto a los requisitos para el ejercicio profesional, bueno, tenemos la ley de Cava, que es la 23.187, y tenemos la ley de Provincia de Buenos Aires, que es la 5.177, que lo que habla es de estos requisitos: tener título habilitante, tener un estudio o domicilio en Provincia de Buenos Aires o en Capital Federal, estar inscripto en el Colegio de Abogados de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires, guardar el secreto profesional, entre otras cosas. Otro de los temas importantes es la ética. Nosotros tenemos un código de ética que se desprende del Colegio Público de la Abogacía. Yo en este caso les voy a hablar sobre el de Capital Federal, como para acortar un poco el video. Y lo que dice es más de lo mismo que ya estuvimos hablando: abstenerse de publicar induciendo al error, ¿sí? O sea, una publicidad falsa, abusiva, que genere error, ¿sí?, al cliente. Evitar actitudes o expresiones que puedan interpretarse como provecho de una posición política. El abogado debe respetar el secreto profesional, esto ya lo hablamos. Debe proteger los documentos del estudio, porque posee el estudio el deber de confidencialidad, entonces no pueden estar los archivos
en cualquier lado del estudio sin que estén bajo llave y dejar entrar a cualquiera al estudio, ¿sí? Debe comunicar todo acto que afecte gravemente a la dignidad de la abogacía, debe decir la verdad al cliente, no debe garantizar resultado, poner en conocimiento inmediato al cliente sobre conflictos de intereses. Bueno, yo les traje un fallo que les voy a dejar que justamente se trata del conflicto de intereses y de la ética profesional. En este caso que les voy a contar, que es del 2024, igual les dejo toda la info para que lo puedan descargar y leer, un cliente contrata a un abogado, le paga el convenio de cuota litis que habían arreglado para que le haga un divorcio, ¿sí? En el medio del proceso judicial se ve que el abogado se conoce con la otra parte, o sea, con la ex cónyuge de su cliente, entablan una relación sentimental, se van a vivir juntos y esto no se le informa al cliente, el abogado sigue actuando para su representado, que, digamos, es el ex de su novia conviviente, digamos. En este caso, el cliente, el hombre, lo que hace es una denuncia ante el Colegio de Abogados porque no se informó este conflicto de intereses y había falta en la ética profesional, obviamente, ¿no? Bien, en cuanto a estas cosas, lo voy a enganchar con un tema que es muy importante a tener en cuenta y son las sanciones. Bueno, las sanciones siempre se dice, te van a sacar el título. Bueno, primero tenemos una llamada de atención, después tenemos una advertencia, después tenemos una multa, después tenemos una suspensión de hasta 1 año y la exclusión de la matrícula puede ser por tener más de 5 multas, ¿sí? 5 o más de 5 multas, o por haber sido condenado en la comisión de un delito doloso. Bien, ese sería el extremo para que realmente te saquen la matrícula. Bueno, hablando de un tema muy importante que es defensa del consumidor. ¿El abogado profesional liberal está incluido en defensa del consumidor? Depende. Volvemos al meme. Bueno, lo que establece como regla general es que el abogado no está comprendido en defensa del consumidor, ¿sí? En esta relación de consumo. Porque lo que dice es que los servicios profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, no están comprendidos en esta relación de consumo. Pero sí están comprendidos en esta relación de consumo quienes hagan publicidad. Bueno, para que se haga publicidad, sabemos que no es necesario salir en la tele, sabemos que hay un montón de medios que realizan publicidad. Por ejemplo, tener redes sociales, por ejemplo, publicar en un estado de WhatsApp, entregar tarjetas personales en diferentes organismos. Todo puede ser considerado publicidad. Bien. Y aparte, lo que tenemos es el principio pro consumidor. Si bien sabemos que entre el código y la ley de defensa del consumidor, como la ley de defensa del consumidor es una ley de orden público, tiene predominancia, ¿sí? O sea, hay que utilizar la ley de defensa del consumidor. Bien. Pero el Código Civil y Comercial, lo que dice en el artículo 1093, es que el contrato de consumo es celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional o ocasionalmente con una empresa productora de bienes o prestación de servicios. Entonces, por el Código Civil y Comercial sí estaríamos comprendidos. ¿Y qué se va a utilizar? La Ley de Defensa del Consumidor, que dice que no estamos incluidos, o el Código Civil y Comercial. Bueno, lo más lógico sería
si vamos a hablar de esta primacía normativa, es que se utilice defensa del consumidor. Pero defensa del consumidor también lo que establece es que hay que interpretar siempre a favor del consumidor, o sea, el principio indubio pro consumidor. Entonces, sí estaríamos alcanzados por la normativa. Bueno, para finalizar, vamos a ir a lo que más nos interesa a nosotros y es cómo cobramos. Bueno, lo que les voy a contar es que los contratos, vamos a hablar de los contratos de servicios profesionales. ¿Por qué? Porque son que son un montón, son varios, sí. Tenemos, por un lado, el pacto de cuota litis y por otro lado, el convenio de honorarios. Bien, el pacto de cuota litis es lo que yo, como cliente, pacto con mi abogado. ¿Cuánto le voy a pagar? Che, ¿cuánto vale este servicio? Vale 30 pesos. Genial. Otra opción, que no sea por esta suma fija, es que sea por porcentaje. Va a ser un 15% de lo que van a convenir de honorarios. Entonces, bueno, de esa forma se puede realizar. Yo les voy a dejar también un modelo en el que, si bien se pacta que se va a convenir este pago de servicios profesionales por el convenio de honorarios que se le regule, vamos a ver que le va dando a pagar una suma fija todos los meses y que esta suma fija se va a descontar de cuando regulen honorarios. Bien, esto es un primer momento, el pacto de cuota litis, por porcentaje o por suma fija. Y por otro lado tenemos el convenio de honorarios, que este convenio de honorarios lo regula el juez cuando se termina el proceso. Y tenemos dos campanas. Tenemos el convenio de honorarios de la parte que nosotros representamos y el convenio de honorarios de la parte vencida, si ganamos el juicio, ¿sí? De la parte del representado, bueno, eso se puede descontar de lo que se pactó que ya se venía pagando como suma fija. O si nosotros quedamos en que sea un porcentaje de lo que nos regulan 30 pesos, bueno, vamos a ir con el porcentaje que se haya regulado de esos 30 pesos. Y después, por otro lado, tenemos la parte vencida, que ahí nuestro cliente no tiene nada que ver, ¿sí? Cuando se pide la regulación de honorarios para la parte vencida es la que va a tener que pagar este convenio de honorarios, ¿sí? Que en el caso de no hacerlo, se va a pedir la ejecución de honorarios, pero no a nuestro cliente, sino a la parte vencida. Bien, entonces, yo les voy a dejar, que es de el libro de Práctica y Estrategia, Contratos Civiles, Modelos Descritos, Doctrina, Jurisprudencia, de la editorial La Ley, de Hipólito y Lovese, del año 2015. Les voy a dejar varios modelos para que puedan utilizar sobre consentimiento informado, pacto de cuota litis, convenio de honorarios de suma fija y contrato de servicios profesionales en general. Bueno, espero que les haya servido toda esta información y que los haya dejado con menos dudas que antes. Gracias.